El 22 de junio de 1941 se da el inicio de la Operación Barbarroja, conocida como la invasión alemana a la Unión Soviética. La división Leibstandarte, adscrita al primer ejército Panzer, y como parte del Grupo de Ejército Sur, tenían como objetivo avanzar en dirección al Mar Negro y el río Dnieper. Con unos 11.000 efectivos, la Leibstandarte avanzó por todo el sur de Ucrania, llegando en noviembre a tomar Rostov. A medida que acababa el año, el ímpetu del avance declinaba y la resistencia soviética se hacía más fuerte. Los contraataques soviéticos presionaban cada vez más y las bajas de la Leibstandarte empezaron a ser preocupantes. El líder alemán se negaba a ordenar una retirada general. A pesar de ello, el primer ejército Panzer y la Leibstandarte se vieron obligadas a salir de Rostov y de librar una serie de oscuros choques defensivos en pleno invierno en la cuenca del Donetsk. Para ese entonces, la división había tenido 5.200 bajas. En junio de 1942, la Leibstandarte fue desalojado de sus posiciones defensivas en el río Mius y se retiró a Francia para reorganizarse y recibir grandes refuerzos. Simultáneamente, semanas antes, la división Das Reich, quien había sido integrada al Grupo de Ejército Centro, ya estaba en camino a Francia para reconstruirse después de las numerosas pérdidas sufridas en Smolensk, en el ataque hacia Moscú y en la contraofensiva de invierno. A la Das Reich no le quedaron más que el 40% de sus efectivos originales para enero de 1942. Ya que la contraofensiva de invierno afectó directamente sobre esta división, ocasionando inmensas pérdidas. Más al norte, en ese mismo mes de enero de 1942, la división Totenkopf, integrada al Grupo de Ejércitos Norte, se encontraban cercado en las afueras de Demiansk, en la conocida Bolsa de Demiansk, después que los soviéticos lanzaran una serie de operaciones contra las líneas alemanas en ese sector. Durante estas batallas, la Totenkopf sufrió tantas pérdidas que volvió a la categoría de grupo de combate. En Demiansk, alrededor del 80% de sus soldados cayeron o fueron heridos en acción, perdiendo aproximadamente 13.000 de sus hombres. En abril, un ataque alemán logró establecer un corredor para rescatar a las tropas encerradas en la bolsa. Los restos de la división fueron retirados del combate a finales de octubre de 1942 y enviada a Francia para ser reconstruida y reorganizada. Unos meses antes, el SS Obergruppenführer Paul Hauser había presionado a Himmler y a Hitler sobre la necesidad de un complemento completo de tanques para las 3 divisiones de las SS, insistiendo que con estos blindados aumentarían su eficacia. El líder alemán estuvo de acuerdo, a pesar de las dudas del ejército y muchos de sus oficiales. Finalmente, el 9 de julio de 1942, el cuerpo fue formalmente establecido, bajo las órdenes de Paul Hauser. Fue entonces que una vez que las divisiones de las SS llegaban a Francia, iban reequipándose con carros de combate o Panzer IV. También con semiorugas, camiones, coches pesados, una compañía de motocicletas y varios tipos de vehículos más, convirtiéndose en divisiones Panzer Grenadier. Ahí las divisiones pasaron algunos meses organizándose y adiestrándose para luego desplazarse al sur de Francia a realizar tareas de ocupación en agosto de 1942. Su primera acción como cuerpo Panzer fue en la Operación Anton, la ocupación de la Francia de Vichy en noviembre, durante la cual capturó Tolón. Fue ocupada en represalia por la capitulación del ejército francés en el norte de África durante los desembarcos angloamericanos de noviembre. Durante esa época, la Leibstandarte recibió un destacamento formado con los nuevos carros de combate pesados Panzer Tiger. Después de esta acción, rápidamente, el cuerpo Panzer fue enviado al frente oriental, incorporándose al Grupo de Ejército Sur, ya que después que Stalingrado cayó, la situación general se deterioraba en el frente sur para los alemanes. Bajo el mando de Hauser, el cuerpo Panzer SS tenía la misión de impedir que la ciudad de Kharkov cayera en manos del Ejército Rojo. Superados en número, en una proporción de 5-1, Hauser se negó a sacrificar su nuevo cuerpo, incumpliendo las órdenes de Hitler de no retirarse
y abandonando la ciudad el 15 de febrero de 1943. Bajo las órdenes de Manstein, Hauser y su cuerpo Panzer se lanzaron a la contraofensiva, atacando desde Poltava al sur y luego al norte, contraatacando en dirección a Kharkov, dándose ahí la conocida Tercera Batalla de Kharkov. Finalmente, recuperaron Kharkov y avanzaron hasta tomar la ciudad de Belgorod el 18 de marzo de 1943. Tras el triunfo, las tropas del cuerpo Panzer SS se tomaron un respiro y en esos meses la unidad se reorganizó y pasó a llamarse formalmente Segundo Cuerpo Panzer SS en junio de 1943, después de que se creara el primer cuerpo Panzer en el siguiente mes. Así es como Joseph Sepp Dietrich deja el mando de la división Leibstandarte al SS Brigadier Führer Theodor Wyss. Cuando se reorganizó el segundo cuerpo Panzer, recibió de refuerzos un batallón de Panzer pesados, de artillería, de lanzacohetes y de señalización. El 5 de julio de 1943, el cuerpo participó en la fallida Operación Ciudadela en la batalla de Kursk, encabezando el ataque del Cuarto Ejército Panzer en el sector sur. Las 3 divisiones, de las que estaba compuesto el cuerpo, estuvieron involucradas en la batalla de Projorovka. Después de que la operación fuera cancelada a la luz de su fracaso, se ordenó al cuerpo que se dirigiera a Italia en agosto ante los desembarcos aliados en Sicilia. Solo la Leibstandarte terminó siendo trasladada junto con todo el personal del cuerpo. Las divisiones Das Reich y Totenkopf permanecieron en el frente oriental para hacer frente al avance soviético. Ya en Italia, el segundo cuerpo Panzer SS ahora estaba conformada por la primera división Leibstandarte, por la 24ª división Panzer, por la 44 división de granaderos, por la 71 división de infantería y por la 162 división turcomana. Tras el derrocamiento de Mussolini y el armisticio de Italia con los aliados, el cuerpo ejecutó tareas de desarme a las tropas italianas. Para el 20 de septiembre, el cuerpo fue enviado a los Balcanes, llevando a cabo operaciones contra los partisanos yugoslavos para establecer una conexión con el grupo de ejércitos F y asegurar las comunicaciones hacia el este y el norte hasta el 20 de noviembre de 1943. Días después, la Leibstandarte regresó a la Unión Soviética, quedando el cuerpo en Eslovenia, Trieste y el norte de Italia. Para diciembre de 1943, al cuerpo solo le quedaba algunas unidades dispersas, como la 44 División de Granaderos, la 71 División de Infantería y la 162 División Turcomana. En enero de 1944, se ordenó al segundo cuerpo Panzer SS que se trasladara a la zona de Alençon, en Francia, para reacondicionarse y reorganizarse, donde se les dio nuevas divisiones. Ahora estaba conformada por la 9ª División Panzer SS Hohenstaufen y la 10ª División Panzer SS Frundsberg. A finales de marzo y principios de abril de 1944, el cuerpo, junto con otros refuerzos, fue enviado desde Francia al Frente Oriental, donde desempeñó el papel principal en el desbloqueo del primer ejército Panzer, rodeado en la bolsa de Kamenets-Podolsky, en Galicia. Después de rescatar la mayor parte del primer ejército Panzer, el cuerpo participó en el intento de rescatar a parte del cuarto ejército Panzer, atrapado en Ternópil, que fue declarada fortaleza por los alemanes. Sin embargo, el Ejército Rojo había preparado grandes defensas y la operación de auxilio finalmente fracasó. Después de esto, el cuerpo fue trasladado a la reserva del recién creado Grupo de Ejércitos de Ucrania del Norte. Ante el desembarco aliado en Normandía, el 6 de junio, el segundo cuerpo Panzer SS fue transferido inmediatamente con sus mismas divisiones a Francia, entrando en acción el 28 de junio. Ese mismo día, tras el fallecimiento del comandante del séptimo ejército, Hauser se hizo cargo del mando de este ejército. Es así que el SS Gruppenführer, Wilhelm Dietrich, asume el mando del cuerpo el 29 de junio de 1944. El cuerpo estuvo involucrado en intensos combates contra el 21º Grupo de Ejércitos británico en la batalla de Caen. En agosto de 1944, el cuerpo participó en las batallas de la Bolsa de Falaise y sus alrededores.
Sufriendo muchas bajas y perdiendo casi por completo su 102 batallón blindado, los supervivientes se reagruparon cerca de Arnhem. El 17 de septiembre de 1944, los aliados lanzaron la Operación Market Garden, una ofensiva aérea destinada a capturar los puentes en Nimega y Arnhem. El cuerpo combatió, especialmente al oeste de Arnhem, contra la primera división aerotransportada británica. Ya para octubre, el cuerpo había sufrido grandes pérdidas, no quedando casi nada de la 10ª División Frundsberg. Fue entonces que la 2ª División Das Reich reemplaza a la División Frundsberg por el resto de la guerra. Para la batalla de las Ardenas, el cuerpo fue puesto en reserva, bajo el mando del 6º Ejército SS Panzer de Dietrich. Solo del 21 de diciembre al 31, algunas unidades del cuerpo participaron en la toma en St. Pete y en el intento de la conquista de Bastoña. Ya para febrero de 1945, el 6º Ejército SS Panzer fue trasladado a Hungría para que participe en la ofensiva con el objetivo de recuperar Budapest y los campos petrolíferos húngaros. Dentro de ello, el 2º Cuerpo Panzer recibió refuerzos uniéndose la 44 División de Granaderos y la 23ª División Panzer. El cuerpo participó en la Operación Despertar de Primavera, lanzada cerca del lago Balatón el 6 de marzo de 1945. Las pésimas condiciones meteorológicas, así como la tenaz resistencia soviética, provocaron el fracaso de esta última operación ofensiva. Después del fracaso de la ofensiva, el cuerpo se retiró a Viena, junto con los demás cuerpos SS. Después de que las fuerzas soviéticas capturaran la ciudad, el resto intentó escapar hacia el oeste. Los elementos del cuerpo se rindieron al ejército de los Estados Unidos el 8 de mayo de 1945.